Primero sueño, luego existo. Aproximaciones literarias al México novohispano. Por Sergio J. Monreal. Capítulo 4. Los soldados de la conquista. A América vinieron desde Castilla, lo mismo a explorar que a conquistar y a colonizar, gentes de todas las clases sociales, desde esa minoría de reos, convictos y desterrados, que ciertas retóricas historiográficas gustan subrayar y exagerar, hasta esa mayoría de clases medias y bajas de la más variopinta catadura, sobre la que acabarían por recaer el grueso de los trabajos, el grueso de la gloria y el grueso del oprobio asociados a la gesta. Pero también, y en abundancia, personas de noble linaje y elevada posición, que se destacarán o no en términos individuales, sin especial relieve en razón de su cuna frente a aquellos conquistadores carentes de toda distinción genealógica. Ya desde el segundo viaje de Cristóbal Colón, entre septiembre de 1493 y junio de 1496, las reglas de juego para quienes se interesaran en participar de la aventura indiana quedaron sobradamente establecidas. A través de sus informes, promesas y exageraciones, el almirante de la Mar Océana había procedido a rendir cuenta puntual de su primera travesía, pero también a tentar el ensueño y la codicia, buscando apoyos incrementados y garantías de continuidad de parte de sus patrocinadores. Y la estrategia había rendido frutos. Los reyes católicos no solo se apresuraron a obtener de la autoridad papal las bulas alejandrinas que les otorgaban derecho monopólico sobre las tierras recién descubiertas, sino a financiar una gran expedición capaz de ampliar las exploraciones, conquistar lo conquistable e iniciar la instalación de colonos europeos propiamente dicha. Se trataba de anticipar a toda costa cualquier iniciativa de una potencia extranjera, llamárase Portugal, Inglaterra, Holanda o Francia. El resultado, en palabras de Hernando Colón, hijo segundo del almirante, fue que, a la fama del oro y de otras cosas nuevas de aquellos países, habían acudido tantos caballeros e hidalgos y otra gente noble, que fue necesario disminuir el número y que no se diese permiso a tanta gente que se alistaba. Partieron 1,500 almas, embarcadas en 17 navíos. Colón no había conseguido incorporar todos los marineros, artesanos, labradores y soldados que consideraba indispensables para las tareas que estaban aguardándole del otro lado del mar. Pero llevaba en cambio un alto porcentaje de gente acomodada, con expectativas de gloria fácil y riqueza inmediata, poca voluntad para el sacrificio y harta sabiduría en intrigas. La expedición fue un fracaso. Sobra de manos inútiles, recién llegados clamando por volver, conjuras, motines, hambre, escasez. Iba quedando claro que los primeros beneficios en las Indias no serían para los de mejor cuna y más ventajosa posición social, sino para los más resistentes, los más obstinados, los más aptos a la hora de sobreponerse a todo género de extremas adversidades. La empresa conquistadora no excluirá en modo alguno a quienes ya de antemano posean honra, gloria y riqueza, pero hallará sus figuras principales entre aquellos que, por no poseerlas, inviertan más empeño en alcanzarlas. La nobleza en tanto tal permanecerá mientras tanto en Europa, aguardando turno para acudir como burocracia representativa del poder regio, allá donde las labores de conquista propiamente dichas estén ya adelantadas. Es decir, allá donde existan ya condiciones con que afianzar instituciones para una adecuada administración, fiscalización,
control y usufructo del proceso colonizador. Se tratará de una herramienta crucial para la corona, proveyéndole agentes confiables para velar por sus intereses transoceánicos. Los más importantes puestos, las más encumbradas esferas decisorias, recaerán con sostenida predilección en este perfil de súbditos próximos al trono, con sus principales intereses asentados en la península y no en las Indias, y con marcos de potestad nítidamente acotados, para persuadirles cualquier tentación de asumir como propio un poder que está siendo delegado a través suyo, pero que bajo ningún concepto les pertenece. Por paradójico que así dicho pueda resultar, tratándose de la América hispánica, la idea de independencia es anterior a la conquista. El sistema de capitulaciones, a través de las cuales se otorgan los permisos para explorar, conquistar o poblar, convierte el asunto de Indias en una empresa costeada y ejecutada por particulares, que ostentan lo que hoy llamaríamos una licencia o franquicia oficial. De esa forma, la corona se ahorra prácticamente toda inversión, garantizando los cuantiosos beneficios que en el mediano plazo colmarán sus arcas y financiarán sus onerosas guerras europeas, para a la postre pasar a engrosar las cuentas de sus muchos acreedores. Pero, ¿cómo garantizar que conquistadores distantes, tras obtener territorios, riqueza y súbditos, mediante esfuerzos y recursos propios, se mantuvieran fieles a su autoridad, sin reclamar como propio lo ganado? No se corría el riesgo de revivir en tierras indianas el mapa de fueros y señoríos feudales que tanto había costado someter dentro de la geografía originaria del reino. Las rebeliones contra las autoridades reales, que se multiplican por casi todos los territorios conquistados de la América hispánica entre 1540 y 1580, mostrarán que aquellos temores no resultaban infundados. Gonzalo Pizarro y Francisco Hernández de Girón en Perú, los hermanos Hernando y Pedro de Contreras en Nicaragua y Panamá, Martín Cortés en México, Lope de Aguirre en Venezuela, Miguel de Benalcázar en Quito, etc. Asomarse a los detalles de aquellas insurrecciones equivale a ver saltar por los aires todos los supuestos con que nos hemos acostumbrado a prejuzgar aquella época. Indígenas combatiendo en defensa de la corona contra europeos sublevados, esclavos negros luchando hombro con hombro al lado de los encomenderos, frailes arengando desde el púlpito contra la autoridad real, mestizos conspirando para instaurar monarquías autónomas, desertores proclamándose reyes en medio de la selva. Lo que en todo caso interesa aquí es advertir la enorme variedad de matices de un cuadro que suele reducirse al blanco y al negro, dicotómico y bien delimitado en sus diversas fronteras culturales, sociales, religiosas, ideológicas y raciales. Cuando hablamos de la España conquistadora, solemos pensar un bloque unitario, con unanimidad de criterios y puntos de vista generales claramente establecidos. La realidad fue muchísimo más compleja, si partimos del hecho de que España en tanto tal ni siquiera existía, aun cuando por supuesto se hallara en definitivo proceso de conformación. El Cantar de Miocide es, como cualquiera sabe, la piedra angular sobre la cual se alzan toda la literatura y la lengua castellanas. Sin embargo, los rasgos característicos más perdurables del Cid campeador, convertido en el gran paladín del imaginario español hasta nuestros días, poco le deben al venerable Cantar de Gesta. Pues el Rodrigo Díaz que España eligió celebrar, y ante cuya sola mención procede hoy todavía en buena medida a enardecerse, no es ese dócil y sumiso bajo la voluntad de su rey, sino aquel otro de los romances, altivo, desafiante, pródigo en desaires y desobediencias. Si el famosísimo verso 20 del Cantar, Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor,
ha hecho correr ríos de tinta por parte de la crítica especializada, atribuyéndole las más disímiles y encontradas significaciones. En la sabiduría popular tiene una sola: la autoridad suele no estar a la altura de su vasallo. El contenido de la sentencia queda asimilado así a aquellos otros versos también famosísimos pronunciados por el propio Cid en el Romancero Viejo. Por besar mano de rey no me tengo por honrado, porque la besó mi padre, me tengo por afrentado. Tratándose del Cid del Romancero, esa autoridad desafiada por el héroe individual no queda limitada al ámbito regio, como lo muestra la siguiente invectiva, lanzada por Rodrigo, nada menos que contra el supremo representante terrenal de Dios. Si no me absolvéis el Papa, seríaos mal contado, que de vuestras ricas ropas cubriré yo mi caballo. Al revisar los hechos de la conquista de América, así en las Antillas como en el Darién, así en la Nueva España como en el Perú, no es extraño que al lector le asalte la impresión de que todas las proclamas en nombre del rey y de la fe cristiana constituyen una mera retórica de circunstancias, debajo de la cual quienes las enuncian se limitan a encubrir, disimular y justificar sus personales intereses. Hay comentaristas que se apresuran incluso a dictaminar aquello como franca y llana hipocresía, por parte de gentes que bajo ningún concepto habrían creído en aquello que decían creer. Poco importa que enseguida esos mismos comentaristas pasen a menudo a condenar a esas mismas gentes por un fanatismo que contradiría de antemano la caracterización previa. La lealtad a la corona y la sinceridad de la fe eran del todo auténticas, sin que ello excluyera en modo alguno ni la hipocresía, ni el uso manipulatorio, ni, llegados al extremo, el franco desacato. Exactamente igual que ocurre hoy con la democracia, el apego a la ley, la tolerancia, la libertad de ideas o los derechos humanos. ¿Qué dirán las gentes futuras al analizar nuestro momento y nuestros hechos? ¿Que creíamos en ellos a pie juntillas o todo lo contrario? El motor fundamental de la empresa conquistadora había sido desde el principio el oro. Luchar por la supremacía comercial dentro de las rutas mercantiles con Oriente demandaba oro. Sostener las interminables campañas militares que la alta política europea no cesó nunca de multiplicar demandaba oro. Sustentar, articular, engrandecer y preservar las estructuras del poder religioso y civil demandaba oro. Estaba asistiéndose a la entronización de la economía dineraria vigente hasta nuestros días. Los metales preciosos se habían convertido en el elemento clave para crear referentes monetarios comunes a todos los continentes, valorizando las ganancias en un solo sistema. Y lo mismo entonces que hoy, el orden de la macroeconomía y los grandes negocios transformó a profundidad el interior de todas las sociedades involucradas, alcanzando cada uno de sus niveles y estamentos. El oro pasó a convertirse en supremo garante, fuese de la prosperidad o de la llana supervivencia. Es desde esa óptica que debe comenzar cualquier dimensionamiento de la muy documentada avidez conquistadora por el preciado metal, desde finales del siglo XV hasta el segundo tercio del XVI, situando tanto los diversos perfiles de procedencia de los protagonistas como el extremo contexto de excepción en medio del cual estaban desenvolviéndose. De lo contrario, escapará de nuestro alcance cualquier posibilidad de comprensión. Nos resultará imposible contemplarles como seres humanos, hechos de carne, hueso y circunstancia, y tendremos que seguir resignándonos al tópico de la unidimensional banda de malhechores inescrupulosos, cuando no, al de francos demonios sin más atributo que la codicia sanguinaria. A menudo continúa pensándose todavía
que la peculiar violencia del proceso conquistador a lo largo y a lo ancho de cuanto acabaría convirtiéndose en la América hispánica, deriva del hecho de que quienes encabezaron no solo las acciones militares, sino también los primeros trabajos de organización, administración y gobernanza fueron soldados. Semejante idea amerita abundantes precisiones, pues el ejército español, entendido como corporación de profesionales a sueldo, adscritos a una institución oficial castrense, no participó en la conquista. Ni los reyes católicos, ni Carlos V, ni Felipe II enviaron a sus milicias profesionales propiamente dichas a combatir en América. A través del sistema de capitulaciones, la monarquía garantizó el patronazgo real sobre todas las labores de descubrimiento, conquista y colonización, delegando su financiamiento y su realización material en manos de particulares. Bajo semejante esquema, a las Indias podía concurrir no solo cualquiera con un patrimonio a invertir y poner en riesgo, sino cualquiera dispuesto a ponerse al servicio de este o aquel inversor, aportando los saberes de su oficio, cuando no, fuerza de trabajo lisa y llana. Entre los inversores se contarían, pues, miembros de la alta y la baja nobleza, hidalgos sin abolengo genealógico, pero con capital derivado del comercio y la propiedad de la tierra, y también acreedores de la corona. Así lo resume ejemplarmente el monopolio alemán de la más temprana conquista de Venezuela durante el reinado de Carlos V. Fue común también el caso de inversores que firmaron capitulaciones, pero no encabezaron las expediciones resultantes, convirtiendo en jefes de las mismas a representantes suyos, bajo riesgo de que acabaran obrando en beneficio propio. Caso emblemático en este último sentido es el de Hernán Cortés. Llega a las costas de la actual República Mexicana, enviado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Para sumar proveedores y huestes, durante los preparativos de su partida, asevera que tiene autorización de conquistar y poblar. Pero lo cierto es que la solicitud de dichos permisos se halla entonces todavía en trámite entre Santo Domingo y Castilla, enviada por Velázquez en su calidad no solo de gobernador, sino de inversor y jefe. Cuando los permisos finalmente lleguen, reconociendo a Velázquez como adelantado de por vida, máxima autoridad de los nuevos territorios descubiertos y beneficiario principal de las campañas que en ellos se emprendiesen, estarán a punto de convertirse en letra muerta. Además de llevar ya varios meses conquistando y poblando por cuenta propia, Cortés está por enviar a Francisco Montejo y a Alonso Hernández Portocarrero para que a su nombre inicien en España un litigio contra Velázquez, donde se pruebe la legitimidad del desacato consumado y se le transfieran a él todos los privilegios de capitán en jefe. Cada una de las campañas conquistadoras originarias en la América hispánica, sea de la dimensión que sea, fracase o triunfe, se hallará presidida de principio a fin por similar catálogo de disensos, recelos, pleitos y traiciones. Compañeros, socios y camaradas capaces de arrostrar en solidaria unión los más adversos retos y las más descomunales penurias, y de confrontarse al mismo tiempo con la mayor de las ferocidades en la disputa de un determinado beneficio. A la postre, cada biografía de conquistador triunfante pareciera condenada además a acabar empantanándose en interminables procesos judiciales y administrativos. El reconocimiento peninsular, el cumplimiento pleno de lo estipulado en las capitulaciones, las mercedes reales correspondientes a los servicios prestados, llegarán tarde o no llegarán nunca, tras humillantes regateos prolongados a menudo hasta los hijos y los nietos. Solemos pensar que los exploradores y conquistadores de la primera mitad del siglo XVI fueron los mayores beneficiarios del proceso de expansión imperial. Y así fue en efecto, dentro del corto plazo.
pero numerosos mecanismos se encargaron de reducirlos, debilitarlos y desecharlos en un lapso llamativamente breve, una vez que su función estuvo cumplida. Las llamadas leyes nuevas relativas a las Indias, promulgadas por Carlos V entre 1542 y 1543, son resultados, ¿sí?, de la labor de las órdenes mendicantes en favor de las poblaciones autóctonas como súbditos de pleno derecho. Pero obedecen también al interés de la corona y del clero regular por socavar la preeminencia política, social y económica de los encomenderos. Un lujo que el floreciente imperio podía empezar a permitirse. Si bien es cierto que los trabajos exploratorios, militares y colonizadores continuaron hasta el fin de la dominación española, nada tienen que ver esos trabajos desde la expectativa de virreinatos por constituir, que desde la base de virreinatos ya consolidados. En tal sentido, resulta del todo lícito aseverar que hacia 1580 la conquista de la Nueva España había llegado a su fin. La cuestión de las poblaciones indígenas supuso para Castilla un enorme debate filosófico y jurídico. Claro que no hubo ningún margen para que llegara a discutirse jamás la legitimidad de tomar posesión de los nuevos territorios en nombre de una corona convertida en garante oficial de la evangelización católica. Pero desde ese intocable presupuesto, el estatus de los moradores originarios, incluyendo tanto sus posesiones como sus usos y costumbres, constituyó un asunto de deliberación institucional y de normatividad legislativa completamente serio. Las primeras disposiciones legales emitidas en ese sentido corresponden a 1512, es decir, cosa de un lustro antes de que Diego Velázquez mande explorar desde Cuba la península de Yucatán. ¿Acaso a la distancia puedan parecernos normas insustanciales y de mero compromiso? El hecho es que estaban buscando instituir procedimientos de legitimación capaces de atajar la brutal política de apropiación de facto emprendida por los primeros conquistadores y colonizadores en las Antillas. Cada segmento social y operativo de la empresa conquistadora, aunque integrado a un proyecto común, procedió desde el comienzo subrayando sus propios intereses y enfoques. De ahí que, más que hablar de la conquista con mayúscula y en singular, lo correcto tal vez sea hablar de conquistas en plural. Multiplicidad de perspectivas y perfiles implicados en la materialización de la empresa. Multiplicidad de niveles de interacción desde lo militar hasta lo espiritual, desde lo tecnológico hasta lo político, desde lo cultural hasta lo biológico. Multiplicidad de escenarios y contextos a afrontar. Si el paso de la conquista a la colonización había exigido de entrada esa suerte de apartado o derivación de las capitulaciones que son las encomiendas, las leyes y ordenanzas indianas de 1542 exhibieron que los respectivos enfoques de la corona y los encomenderos se habían vuelto por completo incompatibles. Desde Cristóbal Colón hasta Fernando Pizarro, desde Núñez de Balboa hasta Cristóbal de Olid, desde Pedrarias Dávila hasta Ponce de León, desde Juan Sebastián Elcano hasta Diego de Almagro, desde Hernán Cortés hasta Pedro de Valdivia, exploradores y conquistadores obraron a su aire, en tierras y mares lejanos y desconocidos, jugándose sin vacilaciones lo mucho, lo poco o lo casi nada que poseyeran, arrostrando adversidades que lindaron a menudo con lo inverosímil, interpretando en su provecho las disposiciones legales que los acotaban, estableciendo y rompiendo alianzas con sus pares según soplara la dirección del viento, autorizándose cuantas licencias juzgaron necesarias para la consecución de sus fines, resarciéndose por cuenta propia a través del botín, previo apartamiento del famoso Quinto Real. La lealtad al rey no impedía que se entendieran a sí mismos como los auténticos artífices de la obra,
merecedores a perpetuidad de sus mayores beneficios y sus más altos cargos. No es difícil imaginar el efecto que debió producirles ver nombrados como supremas autoridades de los dominios que ellos habían obtenido, a nobles, funcionarios y clérigos, sin ninguna participación en sus gestas marineras, evangelizadoras y guerreras. O encontrarse progresivamente asfixiados por los desaires de la burocracia real a ambos lados del océano. Su sólida fe religiosa y su orgullosa conciencia misionera no impedían que se sintiesen autorizados a amplias permisividades en lo tocante a la observancia de los sagrados mandamientos. Tampoco es difícil imaginar la furia que debían experimentar cada vez que un fraile subía al púlpito para, en los más flamígeros términos, echarles a la cara el nulo cariz cristiano de su trato hacia los indios. Las llamadas leyes nuevas de 1542 pueden resumirse en dos disposiciones centrales. Primero, total supresión del perfil esclavista que los conquistadores se habían permitido otorgar de facto a las encomiendas. Segundo, cada encomienda cesaría a partir de ahí con la muerte de su beneficiario, dejando de ser hereditaria. El objetivo para la corona era claro. Si las labores de conquista en tierra firme habían exigido un sometimiento lo más expedito posible de las poblaciones autóctonas, su colonización general no debía hacerse aboliendo la organización indígena previa, sino aprovechando y prolongando sus dos modelos más amplios, estables y eficientes, el mesoamericano y el andino, ejemplificados emblemáticamente por los señoríos mexica e inca. Pero imponer dichas disposiciones no resultó tan sencillo como acaso pudo parecerles al rey y a sus funcionarios desde el otro lado del mar. La estabilidad de las instituciones virreinales resultaba todavía precaria, y entre destinar recursos para fortalecerlas y que pudieran cumplir sus tareas, o llevarse íntegras a Europa las cuantiosas ganancias reales, el poder peninsular optó invariablemente por lo segundo. De ahí que en Nueva España, el virrey Antonio de Mendoza se limitara a darle a las leyes nuevas un cumplimiento parcial, a fin de mitigar el descontento que habían producido y evitar que éste pudiera salírsele de las manos. En el Perú, la voluntad del virrey Cristóbal Vaca de Castro para aplicarlas a rajatabla trajo como resultado 4 años de guerra civil. Muchos son pues los matices entrecruzados en aquellas situaciones. Lo que aquí interesa es resaltar la pluralidad de un bando conquistador al que nos hemos acostumbrado a asumir compacto y unidireccional. Ahora bien, concentrándonos ya en los conquistadores propiamente dichos, y yendo más allá de quienes dispusieron del patrimonio y el arrojo empresarial necesarios para concertar con la corona el financiamiento de expediciones, ¿quiénes fueron aquellas gentes incorporadas a la gesta conquistadora? ¿De dónde surgieron esos capitanes, al estilo de Hernán Cortés y Francisco Pizarro, sin riqueza, fama familiar ni experiencia de mando al abandonar Castilla, pero convertidos de la noche a la mañana en genios del arrojo, la voluntad de mando, el empeño guerrero y la astucia política? ¿Cómo fueron abastecidas las tropas de anónimos soldados que la memoria de Bernal Díaz del Castillo se afana en singularizar nombre por nombre, historia por historia, para dejar constancia humilde y orgullosa de que existieron, respiraron, guerrearon, vieron? Repasando las diversas listas disponibles, descubrimos que aquellos contingentes incluyeron en abundancia hidalgos de la baja nobleza, pero también, y por encima de todo, marinos, grumetes, artesanos, venteros, mercaderes, carpinteros, aserradores, herreros, barberos, sastres, albañiles, alarifes, mineros, hortelanos, labradores, licenciados, bachilleres, escribanos, contadores.
a veces venían a desempeñar sus respectivos oficios, fuera como empleados de un capitán en jefe o como funcionarios de la autoridad real o eclesiástica. A veces se enrolaban como soldados. Recurrentemente, los giros de la fortuna en el Nuevo Mundo les hacían mudar al cabo de un rol a otro, cuando no, alternar ambos. ¿Cómo fue posible que, llegado el momento, las huestes integradas por aquella diversidad de perfiles consiguieran exhibir una homogénea competencia militar? Remontémonos a los inmediatos días posteriores a la conquista de Granada, en 1492. El ejército que ha hecho posible la derrota del último reducto musulmán en tierra ibérica tiene una conformación jerárquica claramente establecida. Están las tropas de la corona, integradas por las guardias reales propiamente dichas, pero también por milicias de caballeros y por la legión de espingarderos, cuerpo todavía incipiente de infantería con armas de fuego. Están las tropas de la Hermandad, considerado el primer cuerpo policíaco europeo. Están las tropas privadas que aporta cada señorío. Están las milicias concejiles que la corona exige de todos los municipios de sus reinos. En conjunto, se trata sin duda de una fuerza formidable y con un alto grado de eficiencia, pero no constituye todavía una corporación castrense estable a la manera moderna. De cara a la inminente guerra contra Francia en territorio italiano, Fernando de Aragón procederá a la definitiva profesionalización de un ejército con tropas y reservas regulares, implementando una reforma crucial para el tema que aquí nos ocupa: el armamento general del pueblo. Anticipándose 4 siglos a aquello de «piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio», instaurará el servicio militar obligatorio en todos los dominios castellanos. Exceptuando a los religiosos y a la gente más pobre, cada individuo quedará obligado a recibir instrucción bélica y a procurarse, de acuerdo a sus posibles, el equipamiento preciso para servir al reino en caso de necesidad. La sobreabundancia de efectivos que no disponían de lo necesario para financiarse armamento de caballería explica, en parte, el renacimiento de los cuerpos de infantería, esbozando desde esta temprana etapa los famosos tercios, que bajo los reinados de Carlos V y de Felipe II alcanzarán su esplendor, convirtiéndose en una de las mayores revoluciones militares de la historia occidental, equiparable a las falanges macedonias y las legiones romanas. Así pues, descontando a los religiosos, puede aseverarse que todos los varones naturales llegados a América desde los reinos de Castilla durante el periodo de conquista eran soldados. Antes de atravesar el océano, significativa parte de ellos se habían fogueado en las guerras italianas bajo el mando general de Gonzalo Fernández de Córdoba, el célebre Gran Capitán. Su procedencia no quedaría reducida a ninguna región en específico, aun cuando tópicamente suele subrayarse el papel de Extremadura, dada la llamativa cantidad de personajes destacados de origen extremeño, como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Núñez de Balboa o Pedro de Valdivia. Escribía al respecto González Fernández de Oviedo, primer cronista oficial de las Indias. Aunque eran los que venían vasallos de los reyes de España, ¿quién concertará al vizcaíno con el catalán, que son de tan diferentes provincias y lenguas? ¿Cómo se avendrán el andaluz con el valenciano, y el de Perpiñán con el cordobés, y el aragonés con el guipuzcoano, y el gallego con el castellano, y el asturiano o montañés con el navarro? Pero este censo preliminar lejos está de otorgarnos el panorama completo. Deja fuera a las mujeres que arribaron para compartir destino y trabajos con maridos, padres, hijos y hermanos, para al cabo llegar a escribir en muchos casos su propia singular historia. María Toledo en La Española, Beatriz de la Cueva en Guatemala, María Escobar en el Perú,
Ana de Ayala en el Amazonas, Isabel de Guevara en el Río de la Plata, Inés Suárez en Chile, Mencía Calderón en Paraguay. Deja fuera también a los extranjeros que arribaron desde prácticamente todos los rincones de Europa, fuera saltándose las normativas o recibiendo permisos especiales. Portugueses, franceses, alemanes, holandeses, italianos, ingleses, irlandeses, griegos. Deja también fuera el arribo clandestino de moriscos y judíos conversos, buscando nuevos horizontes tras la proscripción de su fe y la pérdida de los bienes peninsulares de sus respectivos pueblos. Deja fuera a los negros, esclavos o libertos, que en el caso específico de la Nueva España habrían sido los responsables de introducir, a través de dos de sus representantes, tanto el virus de la viruela como el cultivo del trigo. Guardemos silencio por un momento y prestemos atención al viento que llega del oriente, trayendo el eco de todos aquellos rostros, todas aquellas voces, todos aquellos pasos, todos aquellos sueños. Los reinos de la península ibérica pretendían alcanzar su propio extremo oriente, Portugal rodeando el África por el sur, Castilla rodeando el mundo por occidente. Pero si tomamos a América como punto de referencia, el extremo oriente comienza justo en la península ibérica, y es Castilla la que queda del lado del mar por donde sale el sol. Ese sol que ilumina, nutre, entibia, orienta y cobija, pero también encandila, calcina, devasta, incendia y seca. Escuchemos pues, escuchemos en el viento oriental la estela del rumor de esas gentes llegadas desde el lado del mar por donde sale el sol, trayendo con ellas sus esplendores, sus sabidurías, sus hallazgos, sus creencias, sus memorias, sus ilusiones y sus empeños. Y también, sí, sus miserias y sus yerros, sus temores y terrores, su oprobio y su cochambre. Como no puede ser de otra manera, donde quiera que el ser humano vaya. Primero sueño, luego existo. Aproximaciones literarias al México novohispano. Por Sergio J. Monreal.